Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. La visita de un amigo mío hace relativamente poco tiempo me llevó a preguntarme cómo era la isla en los años 1950. Él me decía que ya no conocía la isla, que nada es como antes era. Y eso nos llevó a la conclusión de hacer un grupo de programas para conocer cómo era nuestra ciudad en 1950, qué función tenían algunos de los principales establecimientos que hoy conocemos. Y de eso va nuestro programa. Si quieres saber más, siga con nosotros. Me encuentro frente al Hospital General Docente Héroes del Baire, pero no siempre fue así. Por eso los invito a comenzar nuestra imaginaria travesía por la nueva Gerona de los años 50, precisamente en el actual Hospital Héroes del Baire. Y ya a mi lado el profesor e investigador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, estamos en el antiguo hospital, en el Hospital Héroes del Baire, construido en 1944 y que tenía al inicio unas 200 camas, aunque solo 20, 23 camas eran funcionales. Pero no siempre fue Héroes del Baire y no siempre tuvo las características que tiene ahora. Sí, realmente este hospital formaba parte del plan de obras públicas del gobierno de Gerardo Machado, aunque realmente fueron de aquellas obras que quedaron pendientes como resultado de la estampida del presidente cubano hacia los Estados Unidos como consecuencia de la llamada revolución del 30. Sin embargo, el primer gobierno auténtico, en este caso con Ramón Grau San Martín, retoma este plan de obras públicas en Isla de Pino, y es que se construye entonces y se inaugura en el año 1944 este hospital que por la magnitud de su construcción y particularmente por la escasa población que había en Isla de Pino entonces, las personas le llamaron el elefante blanco porque era un edificio en un entorno urbano donde sobresalía no solamente por el color blanco, sino por la majestuosidad de este edificio, que tenía un bloque central y al mismo tiempo varias secciones con los diferentes tipos de consultas y especialidades que se atendían en ellos. En la parte superior, o sea, en el segundo piso, vivía el director del hospital con su familia, que actualmente hoy se dedican a la parte administrativa, e incluso al principio de la revolución fue la primera escuela de enfermería que hubo aquí en Isla de Pino. Pero evidentemente en la época en que se funda, los servicios eran muy escasos, no solamente porque el número de camas fuera limitado, unos 32 camas, sino particularmente porque no había personal, no había médicos y enfermeras y personal general de atención a la salud pública que pudiera darle frente a una edificación de tal magnitud. ¿Cómo se llamaba, profe, este hospital cuando se inauguró? ¿Qué cosa eran los pobres de solemnidad? Es un término que quizás hoy no se conoce mucho, pobres de solemnidad. Bueno, en primer lugar, el hospital mantuvo el mismo nombre de René de la Valette, que era el nombre que se identificaba el hospital que anteriormente existía aquí en Isla de Pino, que actualmente hoy es una carnicería, es una placita en 37, donde asociada a los servicios de la bodega El Mundo, aunque cotidianamente la gente le decía realmente el hospital de Cachita era el hospital René de la Valette, que era el jefe de sanidad de Isla de Pino, y por lo tanto hereda este nombre. Y el pobre de solemnidad eran un certifico que daba
el alcalde de turno a aquellas personas que ni siquiera tenían dinero para pagar los 10 centavos para ponerse una vacuna o pagar un peso por los servicios, digamos, de cura y la utilización de determinados medicamentos para ellos. Y por lo tanto, habían personas que estaban en un estado a veces tal de pobreza que tenían que pasar la vergüenza de declararse pobres de solemnidad, en una época donde había muchos pobres, pero la gente no utilizaba la pobreza como un recurso para recolocarse en la sociedad y tener acceso a recursos públicos. Nosotros hemos encontrado en los archivos de la isla más de 4.000 certificados de pobre de solemnidad, lo que te demuestra que una población que no sobrepasaba los 8.000 habitantes, 4.000 personas que se hayan declarado el estado de pauperación económico era tal, y al mismo tiempo el dolor de esa familia que tenían que recurrir a esa vergüenza para la época de reconocer que eran extremadamente pobres para que su hijo no falleciera. Óigame, profe, en 1974 concluye lo que llamamos el nuevo hospital, ya con un nuevo nombre de Héroes del Valle. Tenemos incluso alguna foto de esa etapa de la construcción, que fue una ampliación de este hospital viejo, como le decimos los pioneros. Sí, fue como resultado de la propia expansión de la población pinera. Estábamos hablando de la población. En el año 1953, cuando se hace el censo de electoral y de vivienda con Fulgencio Batista en el poder, la población de Isla de Pino no sobrepasaba los 10.103 habitantes, que incluía a los casi 2.000 y tantos presos que se encontraban en presidio modelo, porque era una costumbre del año 1931 la de incluir a la población penal dentro del propio censo electoral. Por lo tanto, la explosión que hubo en Cuba de manera general del crecimiento demográfico de la población, porque la gente vio en la revolución la oportunidad de crecer como población, más el intenso proceso de traslado de personas hacia la isla para transformar la isla, para recuperarla a los efectos del ciclón del 66, los mismos programas de la revolución hicieron necesario, por lo tanto, ampliar los servicios públicos de salud pública, y por eso entonces la extensión de este hospital. Bueno, profe, ya cruzamos la calle, estamos en el llamado Parque de las Cotorras, aunque su verdadero nombre era Parque Camilo Cienfuegos. Pero bueno, la colocación de estos animales aquí cambió finalmente el nombre. Y tengo entendido que esto tampoco era un parque en los años 50. Sí, era una gran plaza, digamos que le daba cierto destaque al edificio del hospital, porque fue parte de la misma del mismo conjunto escultórico, poder darle una expansión visual, ¿no?, a la nueva construcción, y por eso lo que predominó aquí fue una gran plaza que en un tiempo tuvo también un asta de bandera con la bandera cubana, porque realmente aquí siempre fue una gran preocupación el tema de destacar la soberanía de Cuba sobre este territorio. Y el parque en su versión original, digamos, fue una idea de Arturo Lince González, que en aquel entonces, en la década del 60, era el jefe del plan especial Camilo Cienfuegos, que radicaba aquí donde hoy son las oficinas de la delegación del Ministerio de la Agricultura, y la colocación precisamente de este aviario con la cotorra formaba parte del simbolismo, ¿no? El color verde predomina en la cotorra, un poco relacionado con el verde olivo, con la dinámica, con la narrativa de la revolución de aquellos momentos. Y aquí precisamente en esta pequeña locación había un monumento a Camilo Cienfuegos con su sombrero alón, que realmente era uno de los lugares, digamos, más concurridos y al mismo tiempo vinculado a todo el tema de la formación cívica de los pioneros de entonces. Y bueno, también la cotorra es el símbolo un poco del animal que simboliza de alguna manera la isla también. Sí, evidentemente siempre, digamos, en todos los relatos, incluso de
de piratas, de Exactamente, corsarios. siempre se habla de la cotorra. Digamos, en la propia literatura siempre se habla de las bandadas de cotorra que realmente con su forma característica amenizaban y le daban un colorido a Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. O sea, siempre, incluso había la costumbre de tener una cotorra en la casa. Ya esa costumbre ha ido disminuyendo a partir de determinadas normas sociales y sobre todo desde el punto de vista medioambiental que aconsejan a que esto no sea así, pero no obstante se ha mantenido este aviario como símbolo realmente de la localidad. O sea, es un espacio realmente muy simbólico. Sí. Profe, y al frente tenemos el Hotel La Cubana, que existía ya en los años 50, pero eso no era su nombre. Sí, esto es uno de los entornos, digamos, donde más impactó el proyecto de Zona Franca de Fulgencio Batista. O sea, ¿tiene que ver el Hotel La Cubana con este proyecto? Tiene que ver con el proyecto de Zona Franca y tiene que ver, digamos, con la iniciativa privada, digamos, de una familia de españoles que estaba sentado ya en Isla de Pinos, que eran los dueños iniciales de la bodega La Americana, que era donde está hoy Camaraco, la tienda Camaraco, que también un tiempo se llamó 13 de marzo. Y que ahí vamos a llegar un poco abajo. Y en consecuencia, cuando ellos crean este negocio, también lo vieron asociado con el tema habitacional y por eso le llamaron La Americana a esta edificación. Y en la parte de atrás, una de las de los edificios que hoy conforman el hogar de ancianos, el que antiguamente era conocido como el comedor de las enfermeras y de los médicos, también formaba parte de ese gran negocio. Y al familiar. lado estaba el Motel Lili, que es lo que actualmente es la casa de abuelo. Estamos hablando precisamente de ese entorno, o sea que es una familia que se estableció y que fue expresión de ese movimiento económico que hubo aquí en Isla de Pinos. Y esta edificación, profe, que ha tenido, donde hoy está un complejo de tiendas y de vivienda, al frente también tuvo varios usos. Sí, estuvo muy relacionado, digamos. El hotel se funda en el año 56, 57, un norteamericano casado con una pinera, pero que estaba muy vinculado al tema de la zafra de pepino. Y en el año 56-57 fue muy exitoso en esta campaña pepinera y este hombre aprovechó la oportunidad, por supuesto, para construir este edificio que era un aparotel que se alquilaba por lo general por un tiempo y ya después del triunfo de la revolución se le entrega principalmente a médicos, a personal directivo y en la parte de abajo radicó por mucho tiempo, digamos, el banco de sangre de la isla, de los primeros años de la revolución, la óptica que se encontraba en un tiempo cerca del Cochinito, o sea, del restaurante El Cochinito ahí en calle 24, se trasladó y también radicó en un tiempo la aquí, farmacia. Y la farmacia también. Y aquí, bueno, fue donde velaron, me dicen, a los héroes del baile. Sí, porque era un amplio salón que había aquí y evidentemente se utilizaron esos elementos arquitectónicos para poder hacer este tipo de homenaje, ¿no?, a estos dos marineros que cayeron como consecuencia de los bombardeos de los B-26 en la zona aquí frente a Presidio.